En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el martes pasado hablamos de la penitencia, el sacramento de la penitencia como fuente de la santificación, de cómo podíamos aprovecharlo mejor para ganar en santidad. Y hoy pues vamos a hablar someramente, rápidamente, sobre cómo santificarnos con la Santa Misa y con la comunión. Y con la comunión. Porque se puede contemplar desde los dos aspectos, claro. Desde la asistencia, la participación en la Santa Misa como tal y la comunión. La Eucaristía, la Santa Misa, es el sacramento más excelso de todos, de los 7. Es el más excelente. Primero, porque contiene al mismo Cristo. Los demás sacramentos tienen la gracia de Cristo. Pero la Santa Misa no solo da la gracia de Cristo, sino que da a Cristo mismo. Y también es el más excelente porque todos los sacramentos al final de una manera o de otra se relacionan con él, se orientan a la misa. Primeramente, el que más se relaciona obviamente es el orden sacerdotal, claro está, porque el sacerdote se ordena sacerdote primero para la celebración de la misa, pero también los demás. El bautismo orienta a la recepción de la Eucaristía. Para poder comulgar hay que estar bautizado, y tanto la confirmación como el bautismo nos permiten acceder al sacramento de la Eucaristía, que es el que nos va a santificar primariamente. La penitencia y la extrema unción quitan los pecados que obstaculizan la recepción de la Eucaristía. Y el sacramento del matrimonio tiene una relación en cuanto que es simbolismo de la unión de Cristo con la Iglesia. La mayor eficacia santificadora que pueda haber es la de la Santa Misa. No hay nada que nos pueda santificar más que la comunión devota y la asistencia a misa también devota. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste ser santo? La santidad consiste en participar, en recibir la misma vida divina que hay en la Santísima Trinidad. Eso consiste la santidad, no es simplemente vamos a ser muy buenos, no. Eso es consecuencia de la participación en la vida divina que nos da la gracia. La participación de la vida que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del amor que se tienen las tres personas. Y esa gracia, ¿dónde la encontramos? La encontramos como en su fuente, en Cristo. Él es una de las tres personas, encarnada. De tal manera que cuando nosotros comulgamos, y comulgamos bien, ocurre al contrario de lo que aparece, que ocurre. Es decir, cuando uno se come una rebanada de pizza, por ejemplo, que estoy viendo aquí muy apetitosa, lo que ocurre es que es una hora muy mala. Lo que ocurre es que mi cuerpo asimila esa rebanada de pizza, ¿no? La convierte, la deshace y la convierte en nutrientes para mí. Eso es lo que hace un alimento corriente. Pero realmente en la Eucaristía, cuando se comulga, ocurre lo contrario. Es Cristo quien nos asimila a nosotros, no es que nos deshaga, como nosotros deshacemos la pizza, sino que nos transforma, nos diviniza, nos cristifica. Ese es el objetivo del cristiano.
a hacerse Cristo. Cuando comulgamos, al recibir al Cristo entero, con su cuerpo, alma, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, estamos recibiendo todo el tesoro de la santidad, todo el tesoro de la sabiduría, todo el tesoro de la ciencia que está en Cristo. Eso es lo que recibimos, a quien recibimos. Es decir, realmente recibimos un tesoro infinito cuando comulgamos. Y además, no solo recibimos a Cristo, sino que recibimos a la Santísima Trinidad completa. Por una razón muy sencilla, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Es decir, donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo y está el Padre, donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. No pueden separarse, están el uno en el otro. Están los tres los unos en los otros, no se pueden separar. Y por lo tanto, cuando se comulga en la sagrada hostia, no solo está Jesucristo, Dios y hombre verdadero, gracias, sino que está la Santísima Trinidad al completo. Y por eso nos convertimos en sagrarios. Es verdad que si estamos en gracia, somos sagrarios de la Santísima Trinidad, pero cuando comulgamos, aún más, porque está en la Sagrada Eucaristía, está Cristo físicamente presente. Y con él el Padre y el Espíritu Santo también. Por lo tanto, lo que hacemos cuando comulgamos es entrar en esa corriente de amor infinito que hay entre los tres, entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que tendríamos que tener en mente, entre otras cosas, para comulgar bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Estamos hablando primero de la comunión, ¿no? Como forma de santificarse. Por lo tanto, recordamos la semana pasada de las disposiciones para la penitencia, para confesarse bien. Ahora vamos a ver las disposiciones para comulgar. ¿Cuáles son? Bien, sobre la preparación para la comunión, es verdad que la Iglesia durante mucho tiempo, se estuvo discutiendo sobre la conveniencia de una mayor frecuencia o una menor frecuencia de la comunión. ¿Por qué? Porque a favor de una frecuencia elevada, pues están unos argumentos con mucho peso, ¿no? La continua recepción devota, obviamente, va a producir unos aumentos de gracia, unos aumentos de amor de Dios grandes. Pero se ha objetado también mucho tiempo que por lo augusto del sacramento, por quién está ahí, por la necesidad de una gran limpieza para acceder al sacramento y para evitar caer en la rutina, era mejor no comulgar tanto. De tal manera que durante mucho tiempo lo corriente era que incluso las monjas de clausura, las almas más selectas, solo comulgaran como mucho una vez en semana, como mucho. Y los demás comulgaban bastante menos, ¿no? Pero a esto pues puso como la palabra definitiva la dio San Pío X, que vino a decir, para una comunión frecuente, incluso diaria, dice, solo hace falta estar en estado de gracia, tener recta intención, es decir, yo quiero comulgar no por mera rutina, sino con la intención de agradar a Dios. También dice San Pío X, conviene hacer una preparación previa y también la acción de gracias. Y obviamente lo mejor es ir sin pecado venial, pero no es estrictamente necesario, porque además la misma comunión va a ayudar a superarlo. Es una comunión bien hecha, va a borrar mis pecados veniales. Lo que insiste sobre todo San Pío X es trabajar el desapego al pecado venial, sobre todo aquel que podemos trabajar, que es el deliberado. Es decir, porque nosotros vamos a estar pecando hasta que nos muramos.
Y eso no se puede evitar a menos que sea la Virgen María. Pero sí que se puede trabajar para ir eliminando el pecado venial deliberado, es decir, aquel pecado venial que yo, sabiendo perfectamente que es pecado venial, aún así lo cometo porque estoy apegado a él. Porque ese pecado venial deliberado es una tibieza, es una falta de amor de Dios que me aleja de la perfección y que al final me invita a caer en el pecado mortal, ¿no? Por lo tanto, esas son las condiciones para la comunión que da el Papa San Pío X, ¿no? El estado de gracia, tener intención de agradar a Dios, y empezó el agua. Y tratar de luchar contra los pecados veniales, ¿no? Pero si teniendo esas disposiciones se puede comulgar incluso todos los días, ¿no? Ahora bien, cuando nos vamos a acercar a la comunión, no sé si interrumpir para que se puedan acomodar un poco, porque les está lloviendo ya fuerte. Bien, parece que se ha detenido un poquito. Hace falta lo siguiente. Lo primero, la actitud de fe viva. Es decir, no solo la fe viva, no es decir, vale, yo me creo que en la Eucaristía está el Señor. Eso es lo mínimo de lo mínimo, claro. Porque si no te crees que Jesucristo vivo y resucitado está real y sustancialmente presente en la Eucaristía, pues que vas a comulgar. Pero aparte de eso, el acto de fe viva implica acercarse al Señor, pues como el leproso cuando se acercaba allí. Es decir, yo vengo, Señor, con la esperanza, con la fe puesta en que tú me vas a sanar de mis heridas, que tú me vas a curar, que tú me vas a perdonar de mis pecados, que tú vas a venir con todo el gusto a mi corazón. Un acto de fe viva. Al mismo tiempo que con humildad profunda. Claro, hay que tener en cuenta que si hemos pecado mortalmente una vez en la vida, ya nos hemos merecido el infierno. Con que ya hemos pecado una vez mortalmente. Si tenemos conciencia de haber cometido un solo pecado mortal en la vida, pues ya con eso ya nos hubiera valido para condenarnos. Por lo tanto, a la vista de eso, como casi todos, pues en su vida han pecado mortalmente alguna vez, quitando algunos santos, pues eso ya nos tiene que poner en situación de lo que vamos a hacer cuando comulgamos. Es decir, a quien voy a recibir ya me ha perdonado muchas. Lo que voy a hacer es, no me lo merezco. ¿Por qué en la misa decimos 3 veces antes de comulgar, Domine non sunt dignus? Hay que decirlo bien claro de lo que se está diciendo. Domine non sunt dignus, Señor, no soy digno. Y efectivamente no lo somos. No lo somos. Profundísima humildad. A pesar de mi miseria, el Señor viene a mi alma. Para precisamente elevarme a la vida divina. Y de ahí viene lo tercero, la confianza. La confianza ilimitada. Cuando se va a comulgar, hacer actos de confianza también, de que a pesar de mis miserias, de mis pobrezas, de lo lamentable que puede ser uno, si uno se fía de Dios, el Señor le va a elevar por esa comunión a mayor santidad. Y lo más importante es tener deseo de comulgar, que es muchas veces lo que nos falta. El hambre de comulgar. Porque, ¿cuál es el gran peligro con la comunión? Igual que con la penitencia, con la confesión. La rutina. Comulgar por costumbre. ¿Y qué pasa? Que si yo me acostumbro a comulgar sin fervor, como una cosa que ya hago de diario o una vez en semana cuando yo puedo ir a misa, al final estoy recibiendo al Señor
pues un poco de, no de mala manera porque no estás en pecado mortal, pero sí fríamente. Realmente si nosotros tuviéramos ese deseo de comulgar ferviente, con muy poquitas comuniones nos haríamos santos. Ahí está Santa Teresa, por ejemplo, viendo un ejemplo claro, pues no comulgaba todos los días, por lo que ya he dicho. En el siglo XVI no comulgaba nadie todos los días. Entonces, ¿por qué es tan santa si no tenía la comunión a diario? Pues porque cuando iba a comulgar, pues iba con hambre de comulgar. Con más hambre, desde luego, que para comerse un jamón. Aunque, bueno, siendo carmelita, poco jamón iba a comer, pero iba con mucha más hambre para recibir al Señor sacramentado que para comerse esa pizza que tienen ahí tan agradable. Entonces, como iban con tanto deseo, sabiendo a lo que iban, con tanta gana de comulgar, con un hambre devorador por recibir al Señor sacramentado, pues obviamente el Señor podía hacer mucho más. Porque recordemos el ejemplo de la semana pasada, del sol y del cacharro de barro y el cacharro de metal. Los dos se ponen al sol, pero el cacharro de metal, por ser de metal, absorbe más el calor. El alma fervorosa, cuando recibe al Señor, crece en amor de Dios más que un alma tibia. De hecho, es un círculo virtuoso, porque el alma virtuosa, al comulgar fervientemente, al desear la comunión, crece en el amor de Dios y crece, por lo tanto, en el deseo de comulgar más aún. Y entonces, si comulgáramos bien, el amor de Dios, la caridad, no sería una progresión geométrica, sino exponencial, sería así. Por eso que estoy diciendo. No sería así, con poquito a poco, no, así, muy deprisa. Precisamente porque cada comunión aumentaría muchísimo más las ganas de comulgar, y las ganas de amar a Dios y las ganas de servir. Ahora bien, también con esto de la rutina hay además del peligro de comulgar como el que no hace nada, está otro peligro de la comunión frecuente. Ya digo, la comunión frecuente es muy buena, pero hay algo que pasa a menudo, y es que como la gente que normalmente comulga a diario, ocurre que hay alguien que se abstiene de comulgar. Ese día no puede, o ese día puede ser por 1000 causas. Pero ¿qué pasa? Que esa persona que no debería comulgar termina comulgando para no quedar mal. Porque claro, es que como va todo el mundo a comulgar, si yo no comulgo van a pensar que estoy en pecado mortal, que dirán, pues fíjate, este no va a comulgar, ¿qué le pasará, qué no le pasará? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque también puede pasar muy especialmente con los niños. ¿Por qué? Porque puede pasar, pues eso, el niño o el muchacho, el adolescente, en su conciencia está que no debe comulgar, no se puede confesar, y entonces dice, si no comulgo, igual va a pasar, que me van a preguntar, ¿y por qué no comulgas? ¿Y qué ha pasado? Y entonces, como no quiere revelar su pecado, por esa presión, comulga en pecado mortal. O comulga sin haber guardado el ayuno, o cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es una cosa a tener en cuenta también. Que si no hay que comulgar, no hay que comulgar. Y ya está. Y no pasa nada. Y que es mejor quedar mal con alguien que piense de ti lo que quiera pensar, y si estás en pecado mortal, pues, y si lo piensa, pues no se equivoca. Pero hay que quedar bien con Dios y no con la gente. Y mejor abstenerse de comulgar y que la gente piense mal de uno, que piensen lo que quieran, yo voy a comulgar porque es que si no, a ver qué dicen. Y ya digo, esto puede ocurrir especialmente con los que tienen menos carácter, con los que tienen una fuerza de carácter menor, que por eso digo que pueden ser más los niños o pueden ser más los adolescentes, ¿no? Que no quieren problemas. Bien.
¿Qué es más importante? ¿La acción de gracias o la preparación para la comunión? Las dos son muy importantes, pero es más importante aún la preparación. Porque ya digo, en la preparación, el desear recibir al Señor fervorosamente es lo que va a abrir, como así decir, el recipiente, lo que va a ensanchar el recipiente, me va a permitir recibir la gracia de Dios. Es más importante del suyo, como digo, la preparación para la comunión, porque es lo que va a aumentar las disposiciones del alma para recibir más gracias. Pero también es importante la acción de gracias. Es decir, una vez que se tiene al Señor en el alma, no olvidarnos de que está ahí. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Se comulga y luego, pues eso, se termina la misa y bueno, pues es verdad que hay veces que hay obligaciones, que realmente en uno no se puede quedar nada de tiempo a dar gracias o un poquito de recogimiento. Pero si no hay un motivo serio para no hacer una acción de gracias, no solo justo después de comulgar, sino después de misa, quedas un poquito a dar gracias, porque el Señor sigue presente físicamente en nosotros hasta que se disuelven, se deshacen las especies, es decir, hasta que el estómago digiere la forma, el Señor está ahí. Y somos sagrarios literalmente porque llevamos al Señor sacramentado dentro. Entonces esa presencia la tenemos que guardar. Si salimos corriendo de misa sin necesidad, hay una cosa que no se nos va a olvidar. ¿Saben ustedes quién es el primero que salió corriendo de una misa? Judas, efectivamente. Judas fue el primero que salió antes de tiempo de misa. Y ya sabemos a lo que salió. Por eso, es verdad, ya digo, que pues si estamos a misa de 8, tenemos que entrar a trabajar, tenemos algo que, pues, a ver, pues ya quisiéramos estar más, pero tenemos que irnos, tenemos otra obligación. Pero pudiendo, aparte, ya digo, de cuando se reciba el Señor, un poquito hay que estar. Y también en la acción de gracias tenemos que huir de la rutina. Es decir, puede ser que tengamos ya como unas oraciones predeterminadas para hacer esa acción de gracias. Bien, pero la cuestión no es, bueno, como yo tengo estas oraciones, sí o sí tengo que hacer estas y si no, no me queda a gusto. La cuestión es, ¿se hacen amorosamente? Cuando yo me pongo a hablar con el Señor que está en mí, como no está nunca, como está en la Eucaristía, ¿yo tengo un diálogo de amor, un diálogo de amistad con el Señor o no lo tengo? Porque si es formulismo, si es simplemente bla 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 bla, ya está. Me santiguo y a otra cosa. Pues entonces me estoy perdiendo la oportunidad, pues, de fundir mi corazón con el corazón de Cristo, ¿no? De tener un coloquio enamorado con Él, ¿no? Bueno, entonces la recomendación es, al menos si fuera posible, lo ideal sería tener esa acción de gracias al menos durante el tiempo en el que la presencia real se mantiene en nosotros, que suele ser entre 20 y 30 minutos, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿de acuerdo? Aparte de la comunión, que sin duda obviamente es la manera en la que recibimos la gracia, parece que se escampa un poco, de la gracia de la Eucaristía, también podemos hacer otras dos cosas. La primera es la comunión espiritual. La comunión espiritual, ¿en qué consiste? Hacer un acto de deseo de comulgar. Ahora mismo yo no puedo comulgar, pero hago un acto de deseo.
Señor, deseo recibirte con la mejor de mis disposiciones, un acto por el cual yo le expreso al Señor mi amor a Él en la Eucaristía y el deseo ferviente de comulgar. ¿Qué ventaja tiene la comunión espiritual? Que se puede hacer muchas veces. La comunión sacramental, normalmente como mucho la vamos a hacer una vez al día. Pero la comunión espiritual la vamos a poder hacer pues muchísimas veces a lo largo del día. Muchísimas, indeterminadas. Así que es muy bueno incluso ponerse comunión espiritual. Deseo ferviente recibir la Eucaristía. Acto de desear fervientemente recibir al Señor. Ventaja, la podemos recibir, la podemos hacer muchas veces al cabo del día. La comunión sacramental solo la vamos a poder hacer una vez, como mucho. La comunión espiritual, como si nos ponemos el propósito desde que nos levantamos de hacer una cada 10 minutos. Y además del acto fervoroso que es en sí el hacer el acto de la comunión espiritual, también dispone a comulgar sacramentalmente de una manera mucho más fervorosa. Así que algo para introducir en nuestra vida diaria, sin duda. Y luego la visita al Santísimo. La visita al Santísimo Sacramento. Cuando vemos una iglesia abierta, si podemos, y vamos por ahí paseando, pues podemos entrar y hacer una visitita, 5 minutos, aunque sea. Es verdad que es ideal, lo ideal es poder tener un rato cada día de oración delante del Santísimo, delante del Sagrario o el Santísimo expuesto, adoración eucarística, que es pues una fuente de santificación inmensa, orar delante del Señor. Pero si no podemos, pues sí que podemos al menos buscar a lo largo de nuestro día esa visita, aunque sea un poquito entrar y hacer una estación, una estación delante del Santísimo. Bien, esto es respecto a la Eucaristía, ¿no? Pero luego también cómo participar en la Santa Misa. ¿Y qué entendemos por participar? Porque en eso pues ha habido muchas confusiones últimamente, ¿no? Primero tengamos en cuenta que la misa es el sacrificio de la cruz, eso lo estudiamos en el catecismo. Pero que lo único que se diferencia de la cruz del sacrificio de la cruz que se dio en el Calvario es el modo de realizarse el sacrificio, pero es el mismo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y que como el verdadero sacrificio que es, tiene 4 fines, que es el de adoración, el fin de reparación, el fin de petición y el fin de acción de gracias. Y participar en la misa es, según dice Pío XII, el fiel participa de la misa participando de los mismos sentimientos de Cristo en la cruz. Es decir, si el sacrificio de Cristo era de adoración al Padre, si el sacrificio de Cristo en la cruz es de reparación de todos nuestros pecados, si el sacrificio de la cruz es de acción a gracias al Padre, si el sacrificio de la cruz nos merecen todas las gracias y todos los bienes, la participación del fiel consiste en entrar en la misa con ese mismo espíritu, de adorar con Cristo en la cruz
de reparar con Cristo en la cruz, de dar gracias como da con Cristo en la cruz y de pedir lo necesario al Padre con Cristo en la cruz. Eso es la verdadera participación en la misa. No es hacer cosas. No es hacer cosas. No es, no, pues es que no se participa si no sale la gente a hacer peticiones, no se participa si yo no entiendo perfectamente lo que se dice en las oraciones. Normalmente cuando se dicen las misas en español, tampoco la gente se entera de lo que se está diciendo, aunque sea en español. No se participa más porque haya gente subiendo y bajando en el presbiterio. Eso son cosas externas puramente. La participación verdadera es la participación interna en el misterio de la cruz. Y en estos 4 fines, la adoración, que es reconocer a Dios como la única fuente de todas las cosas, el soberano único de toda la creación, mi creador al que le debo absolutamente todo. Dar gloria a Dios, en definitiva. Yo tengo que entrar ante todo lo primero a la misa con ese espíritu de adoración, de dar gloria a Dios. Y lo hago, por eso se insiste tanto en la misa tradicional, en la postura de estar de rodillas, porque es la postura natural del hombre ante Dios, para reconocer la superioridad de Dios respecto de nosotros, infinita superioridad. También en la Santa Misa podemos reparar, uniéndonos a la reparación que hace Cristo en la cruz. Podemos reparar nuestros propios pecados asistiendo a la misa devotamente y pedir por la reparación de los pecados de los demás. Podemos también pedir, ahora mismo que dejara de llover, pero bueno, podemos también pedir todo lo que necesitamos. Se oye ahora yo al final también. Nosotros que somos tan indigentes y tan pobrecitos, en la misa cuántas cosas tenemos que pedir. Y no hay cosa, no hay oración más eficaz para pedir cosas a Dios que la misa. Por eso es tan bueno no solo que nosotros nos unamos con nuestra oración en la misa a pedir lo que necesitamos o lo que le queremos pedir a Dios, sino también encargar misas para que sea el sacerdote, para que el sacerdote ofrezca la intención especial de la misa. Y también en la misa, de qué manera podemos dar gracias también por todo lo que le debemos a Él. Y la verdad, dadas las circunstancias en las que estamos, no me centro mucho más para poder hablar. Vamos a ver, sí, yo creo que vamos a dar un poco, a ver si se pasa el chaparrón, y si no, pues la vamos a dar por terminada, porque es que no me centro, o sea, directamente. Espero que me entiendan. Porque podemos hablar, si acaso, eso. Las disposiciones externas para participar mejor en la misa y las internas. La principal externa es llegar a misa con tiempo. No venir a última hora. ¿Por qué? Porque si yo llego a misa a última hora, deprisa y corriendo, y está ya tocando la campana de la última campanada, o llegamos ya con los kiries, ¿yo qué vengo pensando? Pues vengo pensando en que este se me ha cruzado por aquí por la calle, y por poco me choco con él, y que le he mentado a la madre. Me acuerdo de que he discutido con la suegra, me acuerdo de que el niño no me ha hecho caso, y eso es lo que tenemos en la mente. Entonces, hasta que
si uno consigue meterse en esa disposición del alma, de vamos a algo tan sagrado como el Calvario, si uno entra de la calle directamente a eso, pues difícilmente lo va a conseguir. Lo más normal es que la preocupación que se trajera de la calle esté ahí. Dale que dale una y otra vez. Porque no ha habido manera de... no ha habido una transición. Sino que ha sido de estar en la calle con 1000 problemas a meterme en misa. Pero si yo llego 10 minutitos antes a misa, me da tiempo antes de que comience a... bueno, llego, sigue el rum que traigo, bien, pero es que estoy en la iglesia, voy a entrar en misa. Vale, voy a aparcar esto, la voy a dejar ahí, la voy a dejar a un lado en segundo plano, ahora voy a misa. Y se puede uno más tranquilamente, a menos que uno se empeñe en darle vueltas al problema que trae, pero es más sencillo, más fácil, que yo me pueda centrar en la misa si vengo con tiempo. Tengo ese periodo de transición para darme cuenta de que estoy cambiando de ambiente, de que estoy cambiando... bueno, hay granizo ahora. Así que eso es lo primero. Sí, sí. Venir con tiempo. Y luego, aunque eso ya lo saben hacer, y por desgracia en muchos sitios no tanto, saber que estamos en sitio sagrado, que no es la plaza. Gracias a Dios se guarda bastante bien el silencio en nuestras misas, pero el respeto, la modestia, la conciencia de que estamos en el sitio sagrado es muy importante también para darnos cuenta de dónde vamos a estar. Y por último, ya digo, disposición interna, yo voy aquí a unirme con Cristo, a identificarme con Cristo en la cruz. La hora de poner mis sentimientos con los de Cristo, de estar como la Virgen, de pedirle a la Virgen que me enseñe a estar en la misa como ella estuvo en la cruz, de ponerme en el sitio de San Juan, de todas estas cosas que ayudan a vivir la misa con mayor fervor. Y las preguntas, si se pasa la tormenta las hacemos, y si no, no, porque aquí cualquiera, no hay manera de hacer preguntas.